En esta sesión retomaremos lo que aprendieron sobre el significado de variación lineal y su representación tabular. Trabajaremos con gráficas que representan una variación lineal y veremos su utilidad en la toma de decisiones, así como para predecir y estudiar acontecimientos. Así es. Tengan presente todos los conocimientos que ya han adquirido para poder adueñarse de los nuevos conceptos que el día de hoy les presentaremos. El material que necesitaremos será el siguiente: cuaderno de la asignatura o, en su defecto, hojas reutilizables, lápiz o pluma para escribir, regla, goma y su libro de texto de la asignatura de matemáticas, y en caso de no contar con él, recuerden que tienen la opción de consultarlo en la página de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. En esta sesión vamos a elaborar algunas gráficas. Seguramente las han utilizado o han escuchado hablar de ellas. Existen distintos tipos, entre los cuales se encuentran la gráfica de barras, muchas veces utilizada para representar la frecuencia con la que se presenta un dato o variable. Por ejemplo, las calificaciones obtenidas en la asignatura de ciencias o de historia en un grupo de alumnos. O bien la gráfica circular, que se usa para representar una proporción o un porcentaje, como por ejemplo los resultados de una encuesta que se realiza en cierta población de alumnos de una escuela sobre su color favorito. Existen otros tipos de gráficas, como la de dispersión o el histograma. Las gráficas son de gran utilidad. En esta lección analizaremos las que se construyen en el plano cartesiano. El plano cartesiano está conformado por dos rectas numéricas, perpendiculares entre sí, y el punto donde se intersecan se llama origen. Al eje línea horizontal se le conoce como el eje de las abscisas o el eje de las X, y al eje vertical como el eje de las ordenadas o el eje de las Y. Así que, para ubicar una coordenada, primero ubicamos el número que representa a las X y las abscisas. Posteriormente, el que representa las Y, las ordenadas. Por ejemplo, la coordenada 4,3 queda ubicada de la siguiente manera. Ubicamos primero el 4 en el eje de las abscisas. A continuación el 3 en el eje de las ordenadas. Observamos el punto de intersección y este será el punto de la coordenada 4,3. Comenzaremos con las tablas de variación lineal que ya trabajaron, específicamente la que representa la relación entre el tiempo y la carga de un teléfono celular. Con los profesores Eli y Abel analizaron una tabla que muestra que conforme los minutos aumentan, el porcentaje de carga también aumenta. Identificaron que la variable dependiente Y corresponde al porcentaje de carga y que la variable independiente X representa los minutos. Tomaron en cuenta una condición inicial, ya que el celular comienza a cargarse a partir del 15% del total de la carga. Así que la expresión algebraica que se obtuvo fue Y igual a 1.7 por X más 15. Para encontrar los minutos que tarda en llegar la carga al 100%, se usaron los valores 25 y 38. Hasta aquí aún no tenemos los minutos que tarda en cargarse completamente el celular, ya que a los 25 minutos se obtuvo un porcentaje de 57.5 y a los 38 se tiene un total de 79.6%. Continuemos llenando la tabla. Sustituimos en la expresión algebraica los valores numéricos y calcularemos la carga total a los 45 minutos de haber conectado el celular a la corriente. Al multiplicar 1.7 por 45, su producto es 76.5. Posteriormente sumamos 15 y así obtenemos 91.5. El resultado representa el 91.5% de la carga total. ¿Podemos registrar ambos valores en nuestra tabla? Ahora realizaremos el cálculo con 50 minutos. Multiplicamos 1.7 por 50, que es igual a 85. A este número le sumamos el 15, que corresponde a la condición inicial. Y al fin hemos obtenido 100, que representa el 100% de carga. Lo que quiere decir que para que el celular se cargue completamente, debemos mantenerlo conectado a la corriente eléctrica durante 50 minutos.
Ahora tenemos nuestra tabla completa. Observemos. Comenzamos con un valor de 5 minutos en la medida del tiempo, que corresponde a 23.5% de batería, y va aumentando, de manera que llegamos hasta los 50 minutos con una carga del 100%. Ahora haremos lo siguiente. Con los datos de la tabla podemos elaborar una gráfica. Para eso iremos ubicando cada uno de los puntos de nuestra tabla en el plano cartesiano. Realicemos la gráfica que representa la relación entre el tiempo y el porcentaje de carga de un teléfono celular. La tabla quedó de la siguiente manera. Antes de graficar, veamos que el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto formando 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, el eje de la abscisa es positiva y el eje de las ordenadas también lo es. En el segundo cuadrante, el eje de las abscisas es negativa y el eje de las ordenadas es positiva. En el tercer cuadrante, el eje de las abscisas es negativa y el eje de las ordenadas también lo es. En el cuarto cuadrante, el eje de las abscisas es positivo y el eje de las ordenadas es negativa. Como ya vimos, cuáles son los signos que tiene la X y la Y en cada cuadrante, ahora ya podremos graficar y observamos que tanto X como Y en las coordenadas son positivas, por lo que solo ocuparemos el primer cuadrante para realizar la gráfica. En la cuarta parte del plano cartesiano que ocuparemos, el eje de las X representa el tiempo en minutos y el eje de las Y representa la carga en porcentaje. ¡Listo! Comencemos a graficar. Localicemos las coordenadas en el plano cartesiano. La primera coordenada, 5 en X y 23.5 en Y. 9 en X y 30.3 en Y, 15 en X y 40.5 en Y, 25 en X y 57.5 en Y, 38 en X y 79.6 en Y, 45 en X y 91.5 en Y, 50 en X y 100 en Y. ¡Listo! Solamente uniremos los puntos y trazaremos una línea recta. Profesor, ¿sabías que uno de los tramos carreteros más largos del mundo en línea recta se encuentra en México y está en Baja California Sur? Este tramo forma parte de la carretera transpeninsular de Baja California y abarca mayormente el municipio de Comondú y una pequeña parte del municipio de La Paz. Mide aproximadamente 168 kilómetros de largo. Así es, un amigo con el que compartí varios años de estudio, Lalo, ahora radica justo a las afueras de la ciudad Constitución, lugar por el que pasa esta carretera. Cierto día él realizó un viaje por esta ruta con su familia y 2 amigos más, viaje en el que decidieron encontrarse en cierto punto para desayunar. Ubiquémonos de nuevo en el mapa. Imaginen una recta numérica sobre él. Tomen en cuenta que al punto de partida de Lalo le llamaremos punto de origen o bien punto cero, ya que es el protagonista de nuestro planteamiento. Su destino era hacia La Purísima, 40 kilómetros al norte. Todos salieron a la misma hora desde donde estaban. El primer vehículo es un automóvil que viaja a una velocidad constante de 40 kilómetros por hora. El segundo vehículo es una bicicleta que recorre una distancia de 20 kilómetros por hora. Y el tercer vehículo es otro auto que viaja a 70 kilómetros por hora. Observemos el siguiente video que ilustra el recorrido que realizaron. Lalo vive en la ciudad de Constitución, justo en el municipio de Comondú, en el estado de Baja California Sur, en el corazón del Valle Agrícola de Santo Domingo. Lalo ha decidido salir de viaje junto con su familia y 2 amigos más. Uno de ellos viajará en bicicleta y otro en automóvil. Lalo se encuentra aquí. Como será el punto de referencia y el punto de partida, lo consideraremos como el origen.
con 0 kilómetros. Su compañero que viaja en bicicleta se ubica aquí, 20 kilómetros por delante de Lalo. Y su otro compañero que viaja en automóvil está aquí, 30 kilómetros por detrás de la ubicación de Lalo. Su viaje es rumbo al norte a 40 kilómetros de distancia de la casa de Lalo, sobre la carretera federal 1. Cada uno de los viajantes llevan diferentes velocidades y deseamos saber quién llegará primero al kilómetro 25, donde desayunarán juntos. Un aspecto interesante que se plantea en el video es que el punto para desayunar se encuentra justo 25 kilómetros más allá de la casa de Lalo. Encuentra el orden en el que llegan a dicho lugar. Para analizar con más detenimiento la información, anoten en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿De qué manera podemos conocer el orden en que llegó cada vehículo? ¿Por qué el primero en llegar es el amigo de Lalo que va en bicicleta si su velocidad es menor? Para contestar la pregunta 1, observemos la siguiente imagen. El eje horizontal corresponde al tiempo. Quiere decir que entre más avanzado o lejos esté el punto del cero, mayor será el tiempo que ha pasado. Atención, señalaremos 2 horas. Ahora 6 horas. Como observan, este último punto se encuentra mucho más alejado del cero, por lo que deducimos que entre más tiempo tarde en desplazarse el vehículo, su ubicación con respecto al origen será cada vez más a la derecha. El siguiente audiovisual nos ayudará a ilustrar el orden en el que llegaron los viajantes. Como podemos ver, llegarían los 3 al mismo tiempo a los 40 kilómetros. Pero recuerden que se verán en el kilómetro 25 para realizar su desayuno. Veamos, de acuerdo a la gráfica, quién llegaría en primer lugar. Como observamos, su compañero que va a bicicleta llegaría antes. Después llegaría Lalo y al último su compañero que va en automóvil. Así que, como lo indicó el audiovisual, el vehículo que tarda menor cantidad de tiempo en llegar es la bicicleta. Enseguida llega el auto que maneja Lalo y posteriormente llegó el otro amigo que, al igual que Lalo, viajó en auto. Bien, ya confirmamos que la manera de estudiar la gráfica con respecto al tiempo es analizando el eje que lo representa, es decir, el eje horizontal o bien el eje X. Asimismo, podemos estudiar el desplazamiento de cada vehículo si prestamos atención al eje vertical o bien el eje Y, es decir, entre más alejado se encuentre el punto, mayor será la distancia a la que se encuentre el vehículo respecto al origen. Observen que el primer punto está solo a 10 kilómetros y el segundo está a 20 kilómetros. Lo vemos más arriba o bien más lejos del cero. Con esto podemos responder la pregunta 2. ¿Por qué el primero en llegar es el amigo de Lalo que va en bicicleta si su velocidad es menor? Tomando en cuenta que Lalo viaja a 40 kilómetros por hora y está partiendo de su casa o nuestro origen, aquí el amigo que va en bicicleta viaja a 20 kilómetros por hora y parte del kilómetro 20 a partir de donde está Lalo se ubicaría aquí. Por otro lado, su amigo que viaja en automóvil va a una velocidad de 70 km por hora y se encuentra 30 kilómetros por detrás de Lalo en este punto. Como notaron desde un inicio, el amigo que va en bicicleta ya tiene 20 kilómetros del trayecto adelantados, por lo que únicamente le faltan 5 kilómetros para llegar al punto donde tomarán su desayuno. Por otro lado, la velocidad a la que viajan las otras 2 personas no es suficiente para llegar con anticipación. Muy bien, para poder continuar con el estudio de las gráficas y la variación lineal, analicemos el siguiente audiovisual. No se olviden de tomar las notas que consideren necesarias. Razón de cambio.
La razón de cambio es la magnitud del cambio de la variable con respecto a otra cuando están relacionadas. El aumento o disminución de ambas variables es simultánea y el cociente corresponde a la razón de cambio. Veamos un ejemplo. Una llave suministra 10 litros de agua cada 5 minutos. Pero, ¿cómo se representa a la razón de cambio? Realicemos la interpretación. En el recipiente se juntaron 10 litros de agua cada 5 minutos. Si la llave suministra agua con la misma razón de cambio, entonces cualquier recipiente se llenaría con la misma razón, es decir, 10 litros de agua cada 5 minutos. Por lo tanto, la razón de cambio es constante. Tenemos la representación gráfica del problema y con esta podemos encontrar a la razón de cambio. Para encontrar la razón de cambio, veamos cuál es la diferencia de la segunda coordenada con respecto a la primera. En X, su diferencia es de 5 y en Y es de 10. Ahora encontramos la diferencia entre la tercera coordenada con respecto a la segunda. En X, la diferencia es de 5 y en Y es de 10. Como las diferencias entre las coordenadas son iguales, podemos decir que la razón de cambio es constante. Para encontrarla, realizaremos el cociente de la diferencia de las coordenadas en Y, que es 10, entre la diferencia de las coordenadas en X, que es 5, por lo que la razón de cambio es igual a 2. Otra situación similar es la caminata que realizaron 3 personas en un circuito. Un observador que contaba con cronómetro y que conoce las distancias en el recorrido tomó el registro de su desplazamiento. Analicemos la información mediante sus respectivas gráficas. En casa, anoten el registro que realizó el observador. Presten atención a que el espectador tomó el registro a 0, 5, 10, 15 y 20 minutos de haber iniciado el registro. Ahora, el desplazamiento registrado de la persona 1 fue de 0, 7.5, 15, 22.5 y 30 metros respectivamente. La persona 2 registró 10, 20, 30, 30 y 35 metros. La tercera persona, 5, 10, 15, 20 y 25 metros. Con los registros del espectador, vamos a elaborar las 3 gráficas correspondientes en un plano cartesiano. Localizamos las coordenadas de la persona 1. En casa, sigan el procedimiento. Primero se ubica la abscisa y después la ordenada. Comencemos. 0,0, 5,7.5, 10,15, 15,22.5, 20,30. Ahora unimos los puntos de la coordenada. Atención a que al momento en que el observador toma su registro, esta persona no había avanzado un solo metro en el recorrido, por eso inicia en el origen. Para la persona 2, las coordenadas son 0,10, 5,20, 10,30, 15,30, 20,35. Ahora unimos los puntos y observamos una cuestión muy particular. Esta persona ya tenía 10 metros avanzados al iniciar su registro, además que su gráfica no es como las que hemos visto. Efectivamente, profesora. Pero terminemos de graficar para estudiar con detenimiento estas situaciones. Las coordenadas que corresponden al desplazamiento de la persona 3 son 0,5, 5,10, 10,15, 15,20, 20,25.
y al igual que la segunda persona, ya tiene 5 metros recorridos al momento que se inicia la observación. ¿Qué diferencia observan entre las gráficas? Tengo una idea, profesor Carlos, pero también hay que pedirles a nuestros alumnos y a nuestras alumnas que tomen su cuaderno y anoten las preguntas que nos ayudarán a entender mejor la situación. El trayecto recorrido por la persona 2 fue realizado a un desplazamiento constante. Según la gráfica que representa el trayecto de la persona 2, ¿qué sucede entre los minutos 10 y 15? ¿Cómo podemos observar? El desplazamiento de la persona 2 fue constante del minuto 0 al 10. Después del minuto 15, su velocidad fue mayor o menor con respecto al inicio. ¿Podríamos predecir cuál será su desplazamiento para el minuto 30? ¿Ya pensaron en las respuestas? Contestemos las preguntas. La gráfica que representa el recorrido que realiza la persona 2 es diferente al de la persona 1 y 3, ya que no determina una línea recta. Por lo tanto, visualmente podemos determinar que el trayecto recorrido por la persona 2 no fue realizado a una velocidad constante, ya que, dando respuesta a la tercera pregunta, podemos observar que entre el minuto 10 y 15 no hay desplazamiento de la persona. El segmento de recta se mantiene horizontal. Esto quiere decir que sigue existiendo un incremento en la unidad del tiempo, pero no en la unidad que corresponde a los metros. Ahora, ayudémonos con algunos cálculos matemáticos para dar respuesta a la última pregunta, encontrando la razón de cambio. Tomen nota, seguiremos el procedimiento del audiovisual. Usaremos la primera coordenada, que es 0,10, y la tercera, 10,30, con respecto a los valores de y. El valor absoluto de su diferencia es 20, y en lo que se refiere a los valores absolutos de x, la diferencia es de 10. Calculamos la división y sobre x y obtenemos que la razón de cambio es 2. Analicemos a profundidad lo que sucede entre los minutos 10 al 15. Entre la tercera y cuarta coordenada, el desplazamiento fue nulo, ya que no se incrementó la distancia recorrida, pero el tiempo sí avanzó 5 minutos más, obteniendo así una razón de 0. Por otro lado, la cuarta coordenada es 15,30 y la quinta 20,35. El valor absoluto de la diferencia entre los valores del eje de las ordenadas es 5 y la diferencia entre los valores del eje de las abscisas también es 5, por lo que su razón de crecimiento es 1. Queda claro que tenemos distintas razones de cambio a lo largo de su gráfica. Por lo tanto, esta no representa una variación lineal, ya que para que cumpla con esta característica, su razón de cambio tendría que ser la misma a lo largo de toda la gráfica. Con esto damos por concluida la respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué sucedió entre el minuto 10 y 15? Yo diría que probablemente se detuvo a tomar agua. En casa, ¿qué contestaron? La última pregunta que planteamos fue, ¿podríamos predecir cuál será su desplazamiento para el minuto 30? Desde mi punto de vista, no podríamos saberlo, ya que no ha demostrado consistencia en su desplazamiento y no sabemos si se volverá a detener o continuará con la misma razón de cambio que lleva al minuto 20. Pero díganme ustedes, ¿qué piensan? Para terminar el análisis de esta situación, respondan las siguientes preguntas. Anoten en su cuaderno. ¿Podemos determinar si con la persona 1 y 3 hay variación lineal? ¿Cuál es la razón de cambio de las dos personas? ¿Cuál será su desplazamiento a los 30 minutos? ¿Listo? Como lo hicimos anteriormente, analicemos la gráfica de la persona 1 por separado y respondamos. Observamos que podemos trazar fácilmente una recta que pasa sobre todas las coordenadas, por lo que esto nos indica que es una variación lineal, muy en particular una variación de proporción directa. ¿Recuerdan el tema? Aumenta el conjunto independiente con la misma razón que el dependiente. Y lo más importante, en la proporción directa es que el inicio de los datos siempre será en el origen, es decir,
0 en la abscisa y 0 en la ordenada, lo que no necesariamente siempre sucede en el caso de la variación lineal. Calculemos su razón de cambio. Elegimos dos coordenadas y contamos la distancia que los separa. Primero en las ordenadas, que es 15 metros. Después contamos la distancia entre ambas coordenadas en las abscisas, que es 10 minutos. Establecemos la razón y obtenemos que el cociente de la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas, lo que representa 15 entre 10, que es 1.5. Ahora veamos la gráfica de la tercera persona. Observamos muy fácilmente que se pueden unir con una recta todas las coordenadas encontradas. Por esta razón podemos determinar que es una variación lineal. A diferencia de la gráfica anterior, esta no pasa por el origen, lo que nos dice que no es una gráfica de proporcionalidad directa. Aunque sí podemos determinar su razón de cambio eligiendo cualquier par de coordenadas y obteniendo su razón. Veamos entre estas coordenadas 10,15 y 15,20. Su razón de cambio será de 5 entre 5, que es 1. No importando el par de coordenadas que elijamos, la razón siempre será la misma. Observen, si elegimos las coordenadas 5,10 y 20,25, la diferencia es de 15, tanto en las abscisas como en las ordenadas, por lo que su razón de cambio también es de 1. Lo que encontramos es muy importante, profesor Carlos, y hay que volverlo a mencionar para que nuestras alumnas y nuestros alumnos no olviden este concepto. La línea recta de la gráfica de proporción directa necesariamente pasa por el origen. La línea recta de una variación lineal no necesariamente pasa por el origen. Ahora, utilizando la razón de cambio, podemos responder la última pregunta. ¿Cuál será su distancia a los 30 minutos? Analicemos. Hay que tener claro que nuestra variable independiente es el tiempo, x igual a 30, y nuestra variable dependiente, y, es desconocida en este momento. Para la persona 1, su razón de cambio es 1.5 y el tiempo a obtener es 30. Debemos multiplicar los datos y así obtenemos 45, lo que quiere decir que la primera persona avanza 45 metros. Para la persona 3, su razón de cambio es de 1 y el tiempo a obtener es de 30 minutos. Al efectuar la multiplicación de ambos valores, el resultado es 30, pero en esta ocasión hay que agregarle 5 metros debido a que en el momento que se comenzó con el registro, esta persona ya se encontraba 5 metros por delante del punto de partida de la pista. Así obtenemos que 30 más 5 es igual a 35, lo que la persona 3 avanza un total de 35 metros después de 30 minutos. Excelente. Ya tenemos la respuesta a las 3 preguntas con las que comenzamos este análisis. Listo. Es todo por ahora. Fue un gusto acompañarlos en este viaje de conocimiento por el mundo de las matemáticas.